A continuación vamos a realizar el ejercicio 4.50 del libro de Sean de cálculo vectorial y básicamente este ejercicio nos indica encontrar el gradiente de psi en donde psi es igual a x cuadrada más y cuadrada más z elevado al cuadrado que va a multiplicar a e elevado a la menos raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Ahora básicamente dentro de este tema se pueden confundir un poco, sin embargo vamos a atacarlo poco a poco para que ustedes lo vayan entendiendo. De tal manera que vamos a colocar que el gradiente de psi va a ser igual a la derivada parcial de psi con respecto a x que va a multiplicar a y más la derivada parcial de psi con respecto a y que va a multiplicar a j más la derivada parcial de psi con respecto a z que va a multiplicar acá. Y acá cerramos. De tal manera que vamos a empezar con nuestro primer término y vamos a observar que vamos a tener la derivada parcial de x cuadrada más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado que va a multiplicar a e elevado a la menos la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado más z al cuadrado. Y vamos a cerrar por acá y cerramos por acá. Todo esto con respecto a x y no hay que olvidar nuestro vector unitario y. Ahora vamos a escribirlo aquí abajito debido a que no tenemos mucho espacio y es una derivada parcial bastante grande. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer término, debido a que esto básicamente es una regla de la cadena. Podemos observar que en el primer término nada más tenemos el x elevado al cuadrado es derivable con respecto a x, de tal manera que esta derivada va a ser 2x. Porque si derivamos y elevado al cuadrado con respecto a x nos va a dar 0 y este también nos va a dar 0. De tal manera que ya tenemos nuestro primer término. Y este va a multiplicar a nuestro segundo término, porque así nos lo indica la regla de la cadena. Entonces vamos a colocar e elevado a la menos raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y extendemos esto y cerramos por acá. Más la derivada de nuestro segundo término. Y nuestro segundo término es el exponencial. Y sabemos que cuando tenemos una derivada de e a la x, la misma derivada es e a la x. De tal manera que nuestro primer término va a ser e elevado a la menos raíz de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, siendo este nuestro primer término. Cerramos por acá, que multiplica a la derivada de lo que tenemos en el exponente. En este caso vamos a tener menos un medio que va a multiplicar a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, cerramos todo esto a la menos un medio. Ahora ustedes se han de preguntar por qué este exponente. Bueno, pues porque nuestro exponente de la raíz es un medio. Y si a este le restamos 1, el cual lo vamos a escribir como 2 sobre 2, pues el resultado va a ser menos un medio. De ahí que tenemos nuestro exponente. Ahora cerramos y ahora vamos a multiplicar por la derivada de lo que tenemos adentro. En este caso podemos observar que y y z no son derivables con respecto a x. Sin embargo, la x elevado al cuadrado sí. De tal manera que vamos a colocar nuestro 2x por acá. De tal manera que ya terminamos la derivada. Sin embargo, este segundo término está multiplicando al primero. De tal manera que nuevamente tenemos que colocar x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado y cerramos por acá. De tal manera que ahora ya tenemos los dos términos derivados con respecto a x, en donde utilizamos la regla de la cadena. Es decir, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. De tal manera que este sería el resultado de nuestra primera expresión. Ahora a continuación vamos a sacar una segunda expresión con el fin de que ustedes vean que va a ser básicamente el mismo resultado, sin embargo va a cambiar x por y en algunas partes. Es decir, vamos a tener la derivada parcial de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, cerramos por acá, que va a multiplicar a e elevado a la menos raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y esto va hasta acá, y cerramos por acá. Sin embargo, todo esto va a ir con respecto a y, y lo vamos a anotar nuevamente por acá. Ahora, como vimos anteriormente, esta es la regla de la cadena, es decir, este primer término lo vamos a derivar y lo vamos a multiplicar por el segundo término.
De tal manera que podemos observar que el único término derivable de nuestra primera expresión es y elevado al cuadrado, siendo la derivada 2y. Y este va a multiplicar al segundo término, el cual es e elevado a la menos raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z elevado al cuadrado. Y cerramos por acá. Ahora a continuación colocamos más la derivada del segundo término. Ahora, como tenemos e elevado a la menos algo, sabemos que vamos a empezar nuevamente con ese e elevado a la menos raíz de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. Ahora, esto lo vamos a tener que multiplicar por la derivada de lo que tenemos arriba. Es decir, el signo negativo queda constante y bajamos el 1/2 menos 1/2 que va a multiplicar a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. Cerramos y todo esto nuevamente a la menos 1/2, como previamente hemos aprendido. Ahora tenemos que multiplicar por lo derivable que tenemos dentro de la expresión y podemos observar que únicamente tenemos y elevado al cuadrado, de tal manera que esta derivada va a ser 2y y cerramos por acá. Y esto tiene que multiplicar a nuestra primera expresión, la cual es x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. De tal manera que pueden observar que ya tenemos nuestra segunda expresión y lo único que cambió es esta y que tenemos por acá y esta y que tenemos por acá, cambiando x por y. De tal manera que podemos concluir que la siguiente expresión, la cual vamos a obtener, va a ser con 2z y del otro lado también vamos a tener 2z. De tal manera que a continuación vamos a borrar un poquito y únicamente vamos a tener los resultados que hemos obtenido. A continuación, una vez borrado todo lo anterior, tenemos que reducir la expresión que previamente ya hemos obtenido. Ahora, es muy importante recalcar que anteriormente no mencionamos los vectores unitarios. Sin embargo, aquí ya los anotamos y tenemos tanto i, j y k y ya lo tenemos en forma de suma, de tal que cada uno de estos es un sumando. Ahora, tenemos que reducir la siguiente expresión y dejarla reducida en términos más sencillos. En primer lugar, podemos observar que este 1/2 se va a cancelar con este 2. Este 1/2 también se cancela con este 2 y este otro medio se cancela con este otro 2. Ahora tenemos que fijarnos en términos comunes que tengamos con el fin de simplificar un poco más la expresión. Podemos observar que el primer término común que tenemos en las dos expresiones es e elevado a la menos raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, siendo un término que se repite en cada una de las expresiones que tenemos por acá. De tal manera que este va a ser el primer término que tenemos que factorizar. Ahora nuevamente tenemos que observar que esta x, esta y esta z también se repiten en el siguiente término. Tenemos acá x, y, z. De tal manera que este término también lo tenemos que factorizar y no hay que olvidar que tenemos que acompañarlas con nuestros vectores unitarios con el fin de reducir un poquito más la expresión. Ahora tenemos que recordar otra parte. Recuerdan, en el ejercicio pasado estábamos hablando acerca de la magnitud de r, el cual va a ser igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado y todo esto en raíz cuadrada. Ahora podemos observar que cuando tenemos el exponencial elevado a la menos raíz, pues ahí tenemos la magnitud de r, de tal manera que vamos a proceder a escribirlo con el fin de que no nos perdamos en el futuro. Y de igual manera tenemos que recordar que el vector de r va a ser igual a xy más yj más zk. De tal manera que vamos a comenzar a reducir la expresión. De tal manera que vamos a tener por acá que el gradiente de psi va a ser igual a e elevado a la menos la magnitud de r, que va a multiplicar a xy más yj más zk. Cerramos por acá y todo esto lo cerramos debido a que este es el término que hemos factorizado de la expresión anterior y todo esto va a multiplicar a 2. De tal manera que es el único término que quedó de la expresión anterior y ahora vamos a trabajar con lo que nos queda de la segunda expresión. Es decir, este e ya lo factorizamos, este 1/2 ya se canceló, este z tampoco está, de tal manera que tenemos únicamente x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado.
elevado a la menos 1/2 y x cuadrada más y cuadrada más z elevado al cuadrado. No hay que olvidarnos que estos tienen cuadrados. Ahora podemos observar que tenemos mismas bases, de tal manera que vamos a colocar más y vamos a colocar las bases que son comunes, siendo x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y ahora, ¿a qué va a estar elevado todo esto? Bueno, si recuerda nuestro video de los exponenciales, y si no te dejo aquí una pestañita para que vayas a verlo, pues cuando tenemos una misma base con diferente exponente, lo único que tenemos que hacer es la suma o la resta de esos exponentes. De tal manera que en primer lugar tenemos menos 1/2 y en nuestro segundo exponente claramente pues aquí es la unidad. De tal manera que vamos a tener la resta de 1 menos 1/2, cuyo resultado claramente va a ser 1/2. De tal manera que acá vamos a colocar el medio y vamos a cerrar todo esto. Ahora podemos observar que este x y más y j más zk pues no es nada más que nuestro vector r. De tal manera que vamos a tener por acá que el gradiente de psi va a ser igual a e elevado a menos la magnitud de r, que va a multiplicar al vector de r. Y esto recuerden que está en paréntesis y todo esto va a multiplicar a 2 más. Y acá podemos observar que tenemos nuevamente x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado elevado todo esto a la 1/2, lo cual básicamente es su raíz. De tal manera que esto nos indica que acá tenemos la magnitud de r y cerramos por acá. De tal manera que ahora han visto cómo hemos reducido toda esta expresión a una expresión un poco más sencilla, siendo este el resultado del ejercicio 4.50. Como pueden observar, no es nada más que talacha y una buena clase de factorización, con el fin de poder realizar estos ejercicios que parecen laboriosos, sin embargo son más sencillos de lo que uno creería. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y de igual manera no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su magnífico me gusta. Así que sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.